Buen día, queridos hermanos. Una alegría enorme de poder encontrarnos, reunirnos y unirnos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para presentarnos delante de Dios con un corazón agradecidos por un día más de vida, por el alimento en nuestra mesa, por la salud, por la familia, por su protección de cada día. Eso nos enseña el Señor, ¿no? Eso nos enseña su palabra, que tenemos que presentarnos delante de Él con gozo y gratitud. Un corazón agradecido por todas las bendiciones que Él nos da cada día. Así que, hermanos, preparemos nuestras manos para darles palmas, nuestra voz para darle alabanza y nuestro corazón para darle toda gloria y honra a nuestro Padre. Preparemos este momento para que todo lo que hagamos delante de Él sea recibido por nuestro Padre y sienta el Señor el gozo de tener a sus hijos que siempre lo alaban en todo momento y en todo lugar. Y si desde el otro lado de la pantalla, si desde el otro lado de esta imagen hay una persona que aún no conoce a Cristo, que aún no aceptó a Cristo en su corazón, te invito a que escuches todo este mensaje que hoy tiene para tu vida. Pero simplemente quería decirte un pasaje bíblico que está en Salmos 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso nos enseña su palabra, y nosotros como hijos de Dios siempre confiamos en Él y Él siempre nos está ayudando, nos está guiando, nos está enseñando, nos está educando, nos está exhortando. Así que te invito a que y pongas esa inquietud en tu corazón de conocer a un Dios poderoso, a un Dios de amor. Quédate escuchando toda la alabanza, los testimonios y la palabra que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús presentamos este momento, esta reunión, y lo recibimos con todo el gozo de nuestras vidas. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes esta mañana, a cada uno de los que están allí en sus hogares. Así que en este domingo precioso vamos a adorar a Dios, ustedes allí, nosotros de este lado, y todos juntos vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantarlo en esta mañana. ¿Qué les parece en este día domingo? Así que bueno, vamos a juntarnos allí, aumente allí el volumen y vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Qué les parece? Le decimos a nuestro Dios que
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Los amo, los extraño un montón. Ya prontito vamos a estar todos juntos, abrazados en la iglesia. Los amo mucho. Yo quiero contar el testimonio mío que tengo. Es sobre mi hija, Nancy, que cuando ella tenía 40 años le agarró una ACV y gracias a Dios, gracias a mi Señor, cuando a mí me comentaron que mi hija le había agarrado una ACV, me fui al hospital de clínica y bueno, yo me fui con la autoridad y con la fe en Dios, en mi Dios Todopoderoso, y entré y estaba el esposo de ella en esos tiempos y yo agarré y le dije, yo aquí vengo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro por fe que mi hija va a salir de esto y va a salir bien y no va a tener nada. Los médicos me daban malos augurios, me decían que mi hija tenía un coágulo en la cabeza y yo declaraba en fe que no, que mi hija iba a salir caminando y que no iba a estar ahí internada más de una semana. Y así fue, hermano, por eso le doy gloria a Dios, porque mi hija está bien, salió caminando y lo que el médico decía con su boca, que si había que operarla de ese coágulo, que no iba a quedar bien, y le doy gloria a mi Dios, que ella está bien, no hubo coágulo, nada, para gloria de Dios salió caminando y está bien, y eso le doy la gloria a Dios, a nadie más, hermano. Por eso aliento a otros hermanos que no caigan en fe, que se levanten en fe, que crean un Dios todopoderoso. Ese es mi testimonio para otro hermano que no creen, que se sienten así bajo en fe. Yo los animo, hermano, los animo en el Señor, hermano, para que sigan confiando en ese Dios todopoderoso. Le doy gracias y los amo, hermano, en el Señor. Amén. Jesús, vamos a adorarte en esta mañana, Rey. Aleluya. Tomamos este tiempo, Señor, para adorarte, para decirte, Señor, en esta mañana que si te tenemos a ti, tenemos todo, Dios. En este tiempo, Señor, donde podemos saber, Señor amado, que contigo
gente linda, gente bella que está allí del otro lado, a todos aquellos que ya conocen al Señor, les estoy saludando en este día domingo, y aquellos que no conocen al Señor, que nunca le dijeron que sí, que no abrieron su corazón para decirle sí a Jesús, los saludo en el gran amor de Dios en esta mañana, en este domingo, un domingo que el Señor nos regaló para poder disfrutar en familia. Primeramente vamos a estar en este tiempo adorando y alabando el nombre de nuestro Dios, y también compartiendo palabra de Dios como venimos haciendo todos los domingos en la iglesia Manantial de Vida, ubicada en Los Gladiolos, 4923 Barrio Libertador. Así que allí, cuando podamos estar reunidos ya en este tiempo desde nuestros hogares, estamos compartiendo la palabra, viviendo este tiempo muy especial, pero no dejamos de adorar a nuestro Dios. Así que quiero compartir con usted en este día la palabra de Dios. La palabra de Dios que se encuentra en Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Este gran que habla el gran mandamiento. Y dice así, la gloriosa y bendita palabra de Dios. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Tremendo, ¿no? Tremendo, estos hombres que conocían la palabra de Dios, estos hombres que eran estudiosos de la palabra de Dios, estos hombres que conocían, que eran maestros, que eran escribas en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Jesús vino a este mundo y pagó un precio muy caro. Anduvo en este mundo, nació, creció, y tuvo que cumplir su ministerio. Pero aún así, en su tiempo del ministerio de Jesús, lo perseguían. Los perseguían aquellos hombres que conocían la ley, que conocían la palabra de Dios, que conocían lo que era el Pentateuco, que eran los primeros libros de la Biblia, conocían todo. Pero trataban de hacerlo caer, trataban de hacerlo errar a Jesús. Pero Jesús bien firme porque sabía a qué había venido a este mundo y que tenía que pasar por todo esto. Entonces podemos ver que le preguntaron los fariseos en el versículo 34 preguntando a Jesús, y realmente Jesús le pudo contestar y ellos se unieron. Miren ustedes, para hacer maldad, para hacerlo caer a las personas con toda maldad, con todo aquello que ellos, por ejemplo, sabían y querían hacerlo caer, querían hacerlo errar a Jesús. Pero ahí dice, por ejemplo, se juntaron a una, ellos, los intérpretes de la ley, y preguntándole, tratándole de hacerlo, de provocarlo. Y le dijeron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Como Jesús no iba a conocer, sí que conocía la palabra de Dios, como muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces ellos le preguntaron, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu corazón. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, con todo tu corazón amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y después viene el segundo. ¿Cómo no iba a conocer Jesús si sabía? Ellos también sabían,
pero lo hacían con picardía, con maldad, para hacerlo caer, para hacerlo errar a Jesús. Y le dice, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, le dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué palabra, qué tremendo! De estos dos mandamientos depende, dice, la ley y los profetas. Ellos viendo que Jesús le contestó lo justo, que le contestó con sabiduría, con entendimiento, que realmente sabía lo que estaba diciendo, no les gustó nada. Decía, tenemos que tratar de hacerlo caer. Tenemos que tratar de hacerlo que, o sea, que tropiece. Y así es que ellos se pusieron de acuerdo. Y Jesús les explicó. Pero no solamente en este pasaje de Mateo, también vamos a ir a Marcos. Allí Marcos 12, 28 al 34, también seguía. No se conformaron con lo que lo estaban hostigando allí, primero. Dice el gran mandamiento, de Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar. Se acercó el escriba, porque ya estaban con Jesús hablando y Jesús le contestaba. Y sabía que le habían respondido bien las preguntas que le hicieron. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento de todo? Otra vez lo volvieron a Jesús. Le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo le vuelve a contestar lo mismo porque realmente era así. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué será que le quería decir en todo esto, no? A estos hombres que conocían tanto la palabra de Dios, que conocían tanto a la ley. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. ¿Cómo sabían ellos? Entonces ahí se dan cuenta que no es que como muchos de nosotros que vinimos al camino de Dios y que no conocíamos nada de la palabra de Dios. Que vinimos y dijimos sí, aceptamos un día a Jesús en nuestro corazón y no conocíamos nada, pero nada de la palabra de Dios. Y empezamos a aprender y quizás preguntamos, pero bueno, ahí y fuimos aprendiendo, pero estos hombres lo hacían con malicia. Bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Es más que todo el holocausto y el sacrificio que ustedes pueden hacer, le decía a estos hombres que conocían tanto y sabía. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos el reino de Dios, y ya ninguno estaba preguntando más. No está lejos del reino de Dios, porque conocía, pero le faltaba algo más, le faltaba el amor. Es tremendo, ¿no? Porque le faltaba el amor, le faltaba los pasos que tenía que dar para poder disfrutar del reino de Dios. Jesús reconoció, o sea que este hombre conocía bien. Y Jesús estaba, dice, enfatizando que aún no estaba dentro del reino. Porque le dijo, te falta para entrar en el reino, para estar viviendo en el reino de Dios. Porque tenía que dar el primer paso. ¿Y cuántas veces, ¿no?, nos ocurre así a nosotros, ¿no? No estás lejos del reino de Dios. En un tiempo estuvimos muy lejos nosotros de estar
y de dar un paso tremendo para que podamos llegar al reino de Dios, estar en el reino de Dios, estar en comunión con Dios. Todo el mundo sabe que existe un Dios, que existe el Padre, que existe el Hijo y el Espíritu Santo. Todo el mundo sabe. Pero, ¿qué ocurre? No muchos saben los pasos que tienen que dar para que puedan estar en el reino de Dios, como estos hombres. Así es que Jesús no se iba a quedar ahí quietito, ni callado, ni nada, sino que bueno, escuchaba y trataba por todos los medios, más vale de ser prudente, ¿no? Pero Dios nos habla en este tiempo a nosotros, tremendamente, ¿no? Dios nos habla y nos dice, nosotros que hemos entendido que el amor de Dios, que no se puede vivir sin el amor de Dios, en este mundo lleno de maldad, lleno de tanto odio, más lo que está pasando en este tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que acercarnos a buscar de Dios. Hoy hablé con un joven y me decía, ¿sabes qué? Yo estuve apartado, pero en este tiempo me volví a Dios. Tuve multitudes de problemas estando lejos de Dios, conociendo la verdad me aparté. Me aparté y me fueron muy mal, todo mal. Y así es como empecé a volver a reconocer mi error y volverme a Dios. Sabiendo que es un Dios amoroso, que Dios te perdona. Así que yo quiero compartir con vos Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 7, que dice, amado, amemos unos a otros, porque es el amor de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se mostró el amor de Dios para con nosotros. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Qué tremendo amor, el amor de Dios. Entregó a su propio Hijo, vino a este mundo, por mí, por vos y por todo, hasta el último de la tierra. Así vino Dios, vino Jesús. Fue enviado por su Padre para poder salvar. Ustedes saben todo el proceso que tuvo que hacer, que caminar, morir, resucitar, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. De allí envió el Espíritu Santo. ¿Enviaron para qué? Para que habite entre medio, o sea, en el medio, en el corazón de aquellos que le dicen sí. Y dice, amados, si Dios nos amó así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así debemos amarnos, amar a nuestro prójimo, con ese mismo amor que Dios nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. Y es que nosotros, por eso es que nosotros le amamos a Dios. Y por eso te invitamos a ti, que vos que estás del otro lado, que todavía no le dijiste sí, que no le diste lugar en tu corazón, ese amor tan grande que Dios ha derramado para nosotros. No le diste lugar todavía. Yo te invito que en esta mañana vos puedas decirle sí. Vos puedas decirle sí y puedas amar a los demás, a tu prójimo. Vos que estás en este tiempo en tu hogar, mucho tiempo estamos en familias, no podemos salir mucho afuera, así que estamos acá. Y bueno, es como que nos estamos conociendo un poco más, compartimos tiempo en familia. ¿Y sabés qué? Es tan importante que nosotros podamos entender y vivir ese amor, amándonos los unos a los otros.
Así que bueno, espero que haya sido de bendición y que vos puedas amar a Dios como Dios nos amó, ¿no? Que Dios le bendiga muchísimo y así será hasta otro momento.